Buenos días, soy la doctora Elvira Lee, docente invitada a la cátedra de ginecología. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la planificación familiar, dispositivo intrauterino y métodos definitivos. Como introducción, la OPS definió que la planificación familiar es un proceso para armonizar la reproducción humana en el nivel familiar de acuerdo con las necesidades de salud y bienestar de la familia. Los métodos de planificación familiar se dividen en los métodos temporales y los métodos definitivos. Los métodos temporales en los cuales abarca son los métodos naturales, métodos de barrera, espermicidas, métodos hormonales y dispositivos. En los métodos definitivos tenemos, son los métodos quirúrgicos, ¿no? Y en estos a su vez se subdividen, se pueden realizar por una mini laparotomía, ya sea infraumbilical, suprapúbica, o también se lo puede realizar por vía vaginal, a su vez vía laparoscópica y por vía histeroscópica, ¿no? Que son procedimientos de mínima invasión. ¿Cuáles son las características de un anticonceptivo temporal ideal? La eficacia, impedir en el 100% de los casos la aparición de embarazo no deseado. Reversibilidad, suspendido el uso de algún método anticonceptivo, el embarazo debe producirse sin ningún problema, independientemente del método utilizado. La tolerabilidad no debe tener efectos secundarios indeseables. La practicidad debe ser fácil de entender y de usar. La seguridad no debe generar complicaciones ni riesgos a largo plazo. Accesibilidad, accesible a toda la población y debe ser económico. Protección, que ofrezca protección ante enfermedades de transmisión sexual, que es lo más importante. Bueno, pasando a otro método, aquí tenemos el método del ritmo o calendario Ogino-Naus. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en evitar el coito los días presuntamente fértiles. Entonces podemos ver acá en la imagen donde nos muestra, ¿no? Los días del sangrado del periodo menstrual son del día del 1 al 5, por ejemplo, ¿no? Y del 6 al 10 son los días infértiles y a partir del día 11 y 16 son los días fértiles. Y luego del 17 al 28 los días infértiles, ¿no? Entonces la paciente debería tener más cuidado si no quiere embarazarse en no tener relaciones del día 11 al 18. El espermatozoide tiene una capacidad de vida, ¿no?, posterior a la eyaculación, 72 a 96 horas. Y el óvulo solo durante 24 a 48 horas. Otro método es el método de Billings o moco cervical, ¿no? En la mujer durante la ovulación existe mucosidad proveniente en su mayor parte del cuello uterino, además del resto de las glándulas del mucoso del tracto genital. Durante la ovulación este moco es denso, ¿no? Y forma una barrera que impide también el paso de los espermatozoides. El método sintotérmico. ¿Qué es el método sintotérmico? Es la combinación de dos métodos naturales ya mencionados y es discretamente más eficaz que estos por separado, ¿no? El coitus interruptus o coito interrumpido, ¿no? Es un método muy difundido y practicado en la población en general. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de iniciar la eyaculación. El peligro está en que el esperma puede hallarse en pequeñas cantidades pre-eyaculación, que se encuentran en el extremo del pene en erección, y lo cual puede ocasionar, ¿no?, embarazos también no deseados. Otro método muy importante es el método MELA, el método de la lactancia y amenorrea conocido como MELA o LAM. Es un método anticonceptivo natural con una eficacia reconocida del 98% en mujeres amenorreicas que amamantan de forma exclusiva a sus bebés durante los primeros 6 meses posparto. A pesar de ello, su eficacia sigue siendo valorada ampliamente, ¿no?, por los profesionales que atienden la planificación familiar. Para concluir los métodos naturales, tenemos el método de la temperatura. Este método consiste en la observación de la curva de la temperatura basal. La temperatura corporal basal aumenta luego de la ovulación por acción de la progesterona, aproximadamente 0.5 grados en el día posterior de la ovulación. La temperatura se mide por la mañana antes de levantarse de la cama, ya sea vía rectal, vaginal, oral o axilar. La desventaja es que sirve para la segunda mitad del ciclo y debe combinarse con otro método para la primera fase. Ahora pasamos a los métodos de barrera. Los métodos de barrera impiden la entrada del esperma al útero, ¿no?, y son productos sanitarios, por lo que deben cumplir con los requisitos establecidos a estos productos en cada país o región.
Tenemos el condón masculino, condón femenino, diafragma vaginal, esponja vaginal, el capuchón cervical. El condón masculino debe usarse, ¿no? Debe usarse un condón masculino por cada relación sexual. Y debe retirarse el pene de la vagina con cuidado para que no salga el condón de la vagina y haya el riesgo de embarazo. Es importante para disminuir la seguridad del método que sea colocado antes de la penetración en vagina. Si se coloca solo por el momento de la eyaculación, aumenta los riesgos de embarazo, ¿no? Ya que puede salir los espermatozoides antes de la eyaculación y puede fecundar, como habíamos mencionado. El condón femenino es un dispositivo tubular, como se ve en la imagen, parecido a un condón masculino, pero un tanto más complejo y más costoso. No es tan popular, ¿no?, el uso del condón femenino. Es un dispositivo de igual forma de látex o poliuretano, ¿no?, en forma tubular, cerrado en un extremo. También tenemos lo que es el diafragma vaginal. Podemos ver en la imagen, es como un capuchón, ¿no?, que cubre completamente lo que es el cuello uterino. Es un anillo cubierto de látex que se coloca en el fondo de la vagina y cierra la entrada vaginal del cuello uterino, previniendo así la entrada de espermatozoides. Esto debe ser colocado hasta 6 horas posteriores, ¿no?, posterior al coito, y recién en ese momento se lo puede retirar. Se usa en combinación con cremas espermicidas, que además facilitan su colocación. Puede ser colocado hasta 3 horas antes de la relación sexual. La seguridad del método es de 95% aproximadamente. El DIU. El DIU es un dispositivo, ¿no?, que se coloca dentro de la cavidad uterina, impidiendo así la fecundación del óvulo, ¿no?, mediante una lesión indirecta sobre los espermatozoides mediada por sustancias tóxicas. Acá tenemos en las imágenes, podemos ver diferentes tipos de DIUs, ¿no? Tenemos los DIUs de cobre, los DIUs de progesterona y de los diferentes modelos. Acá podemos ver, este del centro es el más común, ¿no? Y antiguamente también había, ¿no?, lo que es el asa de Lipes, anillos chinos de acero inoxidable, que actualmente ya están en desuso. El DIU de cobre, su acción reside en la acción de los iones de cobre, que son liberados al medio interno uterino. Este proceso es conocido como oxidación o corrosión del material metálico que se encuentra en forma espiral en el dispositivo plástico. Ahí podemos ver, ¿no?, el DIU que tiene su material de cobre que está envolviendo lo que es el DIU, ¿no? El mecanismo de acción, el cobre genera un ambiente espermicida, ¿no?, dentro del útero. Esto impide el ascenso de los espermatozoides a la trompa de falopio y que se encuentre con el óvulo y así lo fecunde, ¿no? También se plantea que la alteración histológica y química del endometrio por la presencia del cuerpo extraño sería la causa de su efecto anticonceptivo. El endometrio de una mujer portadora de DIU muestra una inflamación crónica inespecífica caracterizada por exudado que infiltra la mucosa de los linfocitos y células plasmáticas, con extensa proliferación de capilares y liberación de prostaglandinas, citocinas, que tiene acción espermicida y también son tóxicas para los ovocitos, ¿no? En conclusión, el DIU provoca, ¿no?, en la cavidad uterina una endometritis aséptica, por lo cual la paciente también no logra embarazarse. El tiempo de duración. El DIU de cobre tiene una máxima duración de 10 años. El DIU hormonal tiene una duración de 3 a 6 años, ¿no? Las contraindicaciones de uso de este dispositivo son embarazo, retraso menstrual, pacientes con cáncer de mama o cuello uterino, enfermedad inflamatoria pélvica, infección de cuello uterino, cervicitis o en el canal vaginal, ¿no?, presencia de miomas que afecten la forma del útero, pacientes que tengan alergia al cobre, malformaciones uterinas también. El DIU hormonal, el DIU es de progesterona, ¿no? Libera lentamente el progestágeno en dosis muy bajas, que actúa a nivel de la secreción del moco cervical e inhibe la motilidad del espermatozoide, ¿no?, lo cual modifica también el endometrio para que no exista la implantación. Ahora pasamos a un método definitivo, que es la obstrucción tubárica bilateral. La ligadura de trompas, también conocida oclusión tubárica bilateral, es un método anticonceptivo permanente. Consiste en cerrar el paso de las trompas para impedir que el óvulo sea fecundado por un espermatozoide. Las indicaciones de este uso. La mujer debe estar completamente segura, ¿no?, de realizarse este procedimiento. Mujer con varios hijos y que no tenga deseos de tener otro en el futuro. La mujer tiene edad materna avanzada y no quiere tener más hijos, ¿no? O mujeres de 40, 50 años que al retirar las trompas, se dice, ¿no?, que mujeres de 40, 50 años que al retirar las trompas de falopio puede disminuir el riesgo de cáncer de ovario, ¿no? Entonces, pacientes que tengan el antecedente familiar de cáncer de ovario también, ¿no?, se pueden hacer retirar lo que son las trompas de falopio, ya que reduce el cáncer de ovario futuro.
Cuando el estado de salud de la mujer no permite un correcto embarazo, incluso puede representar un peligro para su vida, ¿no? Por ejemplo, pacientes cardiópatas que no pueden embarazarse, ¿no? Porque ya que si se embarazan pueden arriesgar la vida materna y tanto fetal. De esta ligadura de trompas, o sea, la oclusión tubárica bilateral que hablamos, se puede hacer, como les había mencionado, por vía laparoscópica también, ¿no? Las más comunes son la vía abdominal, una incisión así tipo como la cesárea, y se realiza, ¿no?, la oclusión de las trompas. La otra vía es la vía vaginal, y tenemos estas dos que son mínimamente invasivas, que es la laparoscopía y la esteroscopía. Lo único aquí necesitamos que sí el equipo sea entrenado, ¿no? No cualquier ginecólogo lo puede realizar, tiene que conocer del manejo del equipo de laparoscopía y la esteroscopia, ¿no? Por laparoscopía se puede hacer, ¿no?, la electrocoagulación, extracción y sección de las trompas. Se puede usar el clip de Hulka-Filse, los anillos de Jun o la de Pomeroy, ¿no? Entonces podemos ver ahí en la imagen, ¿no?, los diferentes tipos de clips, y aquí el tercero donde se hace la Pomeroy, ¿no? Se liga la trompita y una porción se lo secciona, ¿no? Y por vía histeroscópica también se lo puede realizar. Ya la vía histeroscópica se introduce una cámara dentro del útero y por medio de esa camarita se puede colocar, ¿no?, lo que es un dispositivo pequeño a nivel del ingreso de la trompa de falopio. Acá podemos ver en esta imagen pacientes, ¿no?, incluso obesas, se puede colocar, ¿no?, el dispositivo, lo que es por vía histeroscópica, o también tanto para la laparoscopia. Y esta es la posición exacta, ¿no?, para un procedimiento laparoscópico. En esta otra imagen podemos ver aquí el abdomen con los trócares que están en posiciones, ¿no?, a nivel umbilical y dos laterales. Generalmente para una ligadura se utiliza dos laterales nada más, no tres, como se ve en la imagen aquí. Bueno, en la laparoscopía, como habíamos mencionado, se hace, ¿no?, una electrocoagulación, extracción y sección generalmente, ¿no? Se retira la trompa y termina el procedimiento. Acá podemos ver una imagen del Hospital de la Mujer donde estamos ahí operando con el doctor Sánchez, ¿no? Y aquí vemos una imagen que es los anillos de Jun, ¿no? Entonces miren el anillo de Jun. Lo malo de esto necesita un aplicador, ¿no?, para colocar los anillos. Entonces ya se puede ver en la imagen los dos anillitos, ¿no?, que están colocados. La laparoscopía con clips de Hulka y Filse, ¿no? Aquí tenemos los clips, ¿no? Estos clips, igual se necesita una pinza especial que coloque esto, ¿no?, estos clips. Aquí tenemos lo que es la laparoscopía y haciendo una ligadura de Pomeroy. Aquí vemos el útero, las trompas de falopio, los ovarios, y como habíamos mencionado, se hace una pequeña ligadura a nivel de la ampolla y posteriormente se secciona, ¿no? Y lo que les mencionaba, por vía histeroscópica, el ESUR, se llama así, ¿no?, el dispositivo que se coloca por vía histeroscópica. Entonces se introduce una cámara dentro de la cavidad uterina, como vemos en la imagen, y se implanta, ¿no?, lo que es el ESUR, y es ese pequeño dispositivo. Y eso ya no se puede retirar, no se queda de por vida también. Entonces, las ventajas del AQB laparoscópico son el menor dolor posoperatorio, ¿no? Pacientes que se operan hoy y se van con alta, incluso en la tarde o mañana. Menor estancia hospitalaria, mejor recuperación de actividades cotidianas y estéticamente es más aceptable, ¿no?, porque las incisiones son de 1 centímetro. Continuando con las ventajas, son métodos anticonceptivos permanentes, no es hormonal, altamente eficaz en un 99%. Se produce una pronta recuperación, rara vez presenta efectos secundarios, ¿no? ¿Y cuáles son las desventajas, no? Entonces, las desventajas a corto plazo pueden ser problemas de la anestesia, ¿no? Hematomas a nivel de los puertos, infección o seroma, y es irreversible, ¿no? Una vez ligada a la trompa o seccionada, es irreversible, no se puede volver atrás, ¿no? Pero existen casos a veces donde se han evidenciado recanalizaciones, pero es en un porcentaje bajo. La mujer no puede volver a ser fértil, aunque se haga una reversión de la ligadura de trompas. Así se haga una microcirugía de recanalización de trompas, generalmente a veces no logran, ¿no?, embarazarse con estas trompitas, o a veces se produce un embarazo ectópico. Y en un bajo porcentaje tal vez logre embarazarse, ¿no? Y mayor riesgo al embarazo ectópico, como habíamos mencionado, no protege contra enfermedades de transmisión sexual. En caso de volver a querer ser madre, es necesario ya recurrir, ¿no?, a una fecundación in vitro, que es una técnica de reproducción asistida muy costosa, ¿no? Bueno, gracias.